En los diferentes colores podemos ver la clasificación o el momento en el cual se encuentra cada una de estas más de 2.187.000 personas. En las barras de color verde están todas aquellas que ya tuvieron un resultado negativo de su prueba, que hoy día son 1.024.804, por lo tanto se clasificaron como casos descartados de COVID. Así también en las barras de color café claro, que están en la parte inferior, tenemos distribuidas estas 854.926 personas que fueron clasificadas como casos confirmados de COVID-19. La gran mayoría de ellas, y decimos la gran mayoría porque es el 97%, fue mediante un resultado de laboratorio positivo por PCR que identificó el virus SARS-CoV-2, y este otro 3% también fue clasificado como caso confirmado por la vía de la asociación epidemiológica o por la vía de la dictaminación clínico-epidemiológica cuando fue una defunción que en su momento no tenía un resultado. Y precisamente como un subgrupo de estas 854.926 personas confirmadas son las que lamentablemente hasta el momento de hoy han perdido también la vida a causa de las complicaciones de COVID-19, que al corte suman de manera acumulada 86.338. Ya el día de ayer, que se empezaba a graficar la semana número 41, vimos claramente cómo el porcentaje de positividad se incrementó, de haber cerrado en 38%, haber estado en 38% la semana pasada, abrimos en un 40%, este 40% se mantiene, podemos ver ese ligero incremento entre la semana 40 y 41, y esto a su vez, recordando que este porcentaje de positividad es la media nacional, es decir, es el resultado de todos los porcentajes de positividad en cada una de las 32 entidades federativas. Este incremento también es congruente con lo que ya el día de ayer nos mostraba el doctor Ruy López Ridaura, en el que tenemos entidades que están en los últimos días teniendo un incremento importante de casos. En algunas de ellas inclusive ya son signos claros de rebrote en relación al comportamiento previo o de semanas previas, y lógicamente esto contribuye a que el porcentaje de positividad nacional también en un momento determinado se incremente. Claro que ese incremento todavía está lejos de esos 53-54% que tuvimos en un momento determinado en el pico máximo de la primera ola o del primer acme de la transmisión, más sin embargo pues son señales que en su momento tenemos que estar tomando con precaución y dando un seguimiento puntual para ver si esto en su momento empieza a ocurrir en otras entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos ahora nuestra gráfica de casos estimados. Son todos aquellos casos que ya dieron positivo, que fueron clasificados como casos confirmados, y de acuerdo al porcentaje de positividad para cada una de las semanas, le sumamos también aquellos que todavía no tienen un resultado o que inclusive no tenían una muestra. Esto es para generar una estimación que nos permita ver con una manera más cercana a la realidad cuál es el comportamiento de esta curva y las tendencias. Y precisamente lo que ayer también veíamos en relación al comportamiento de esta curva entre la semana 40 y 41 es que ayer no abrió ya con una disminución como lo veíamos viendo en semanas previas de manera importante, de hecho fue solamente de menos 1%, lo cual para el día de hoy ya se convierte en una meseta, es decir, no hay cambios ni hacia arriba ni hacia abajo, pero sin embargo, y como también lo comentaba el doctor López Ridaura ayer, en función de que esto sabemos se va a seguir evolucionando durante la semana, entonces podríamos tener una expectativa que de aquí al sábado realmente el comportamiento de la línea entre la semana 40 y 41 podría terminar teniendo un incremento, y esto nuevamente es congruente con ese incremento que en su momento se está viendo en al menos o hasta el corte del día de hoy en 8 entidades federativas, pero que pudieran también estarse integrando durante la semana algunas más. Igual, lógicamente, la tendencia o el cambio de la curva para la semana 42 o 43, que es la que estamos cursando en este momento, pudiera en su momento tener nuevamente un comportamiento
al descenso, como lo hemos visto en mesetas previas que ya tuvimos, por ejemplo, entre la semana 33 y 35, pero de esto precisamente depende que las medidas de prevención, que las medidas de mitigación, el distanciamiento social, es decir, la sana distancia y la implementación de los hábitos que nos ayudan a prevenir contagios, pues realmente puedan estarse implementando. 4%, seguimos con este indicador de los casos activos, es decir, la epidemia reciente o la epidemia activa en el país, 4%, representada por un poco más de 40,000 personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Y así también tenemos en el grupo de personas recuperadas que se suman ya más de 623,000 a este grupo que ya se ha recuperado de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Ok, si recuerdan, en la diapositiva anterior graficábamos también la línea de defunciones. Sin embargo, por la escala, dado que siempre los casos confirmados y los estimados sobre todo han representado una mayor cantidad en relación a las defunciones, siempre veíamos la línea de defunciones pues prácticamente en una basal o muy pegada al eje horizontal. Entonces, lo que hicimos ahora en esta gráfica fue solamente dejar las defunciones, pero además agregamos elementos como los tenemos en la primera gráfica. Es decir, no solamente ven ustedes las defunciones confirmadas, que son precisamente las que se encuentran en la curva de color azul, la distribución también es por semana epidemiológica, sino que además a estas defunciones que ya están confirmadas, sea por alguno de los tres mecanismos, es decir, por un resultado de laboratorio positivo, una asociación epidemiológica o una dictaminación clínico-epidemiológica, que normalmente sucede posterior al que la persona fallece, pues tenemos este grupo que para el día de hoy, lo veíamos ya también en la primera diapositiva, suman de manera acumulada 86,338. Pero así también en este grupo, o como se van presentando las defunciones, así como en la totalidad de los casos, tenemos aquellas que no tienen una muestra, que en su momento no llegaron a poder tener una muestra, y están graficadas precisamente en las barras de color gris, de este color gris claro. Pueden ustedes notar que hubo una, digamos, mayor proporción de estas defunciones al principio de la epidemia, prácticamente hasta que se llegó al ACME, y en la medida que empezó la curva descendente, pues fueron menos las que se produjeron. Sin embargo, aquí es importante mencionar que tanto este grupo como el grupo que está representado en negro, que son aquellas que no tienen la posibilidad de un resultado porque hubo algún problema con su muestra, de los que en su momento hemos comentado y explicado por qué una muestra puede no necesariamente tener un resultado. Estos dos grupos, tanto las sospechosas sin muestra como las sospechosas sin posibilidad de resultado, pasan a precisamente los ejercicios de dictaminación. Es decir, ya se conoce que sucedieron, están en la plataforma, en el sistema, se tienen todas sus características, entonces pasan al ejercicio de dictaminación. Y precisamente en el ejercicio de dictaminación es que se convierten o en defunciones descartadas porque no cumplieron con los criterios clínico-epidemiológicos que están normados en el lineamiento correspondiente, o una buena parte de ellas se clasifica entonces como confirmada a COVID-19 y entonces pasará inmediatamente a formar parte de las barras de color azul, es decir, se suma a los casos confirmados. Y la línea que en su momento estamos graficando, que es esta línea un poco de color rosa oscuro, es precisamente la graficamos con la totalidad de lo que ha sucedido. Es decir, no nos quedamos o no vamos a ver la tendencia solamente de las defunciones confirmadas, dado que tenemos defunciones que en cualquier momento posterior a su clasificación, a su dictaminación, pueden pasar
a formar parte de las defunciones confirmadas. Entonces, la tendencia y el cambio, por lo tanto, las estamos graficando para la totalidad de ellas. Es decir, estamos incluyendo en esa tendencia observada, en esa presentación, estamos incluyendo las que no tienen una muestra, estamos incluyendo las que en su momento no tendrían posibilidad de un resultado, y lógicamente que el grupo pequeño que sí van a tener un resultado y que están en los últimos días. Aquí lo que podemos destacar es que en materia del comportamiento, de cómo se están comportando las defunciones, incluidas aquellas que todavía está pendiente su clasificación final, podemos ver 14 semanas continuas todavía de reducción, ¿no? A diferencia de los casos en donde hemos tenido mesetas, en donde tenemos una meseta y un comportamiento estable en las últimas semanas, aquí tenemos semana tras semana, prácticamente desde la semana 29, por eso hablamos de ya 14 semanas continuas, de descenso en la presentación de las defunciones. Y si consideramos el total de estas, no solamente las confirmadas, el total de las defunciones que han sido notificadas, tendríamos una reducción de menos 8% entre la semana 40 y la 41. Tenemos ya también la semana 42 y la 43 en la estadística, pero similar a lo que sucede en las otras gráficas, las vamos reservando para no generar una falsa expectativa de una disminución mayor que todavía no está, digamos que estadísticamente validada, ¿no? Entonces, este es el comportamiento real de las defunciones, lo estamos presentando de esta manera, vienen por fecha de ocurrencia, en otros gráficos o previos también, en algunos momentos se han graficado por fecha de inicio de síntomas. La fecha de ocurrencia es la que lógicamente nos acerca el grupo de defunciones lo más posible al día o a lo más reciente, porque es cuando ocurrieron las mismas. Y bueno, vamos a estar también dando un seguimiento puntual y presentando o actualizando este gráfico para tener mayores elementos informativos y una mejor percepción del comportamiento de las defunciones a través de este gráfico y a partir de ahora. Como pueden ustedes ver, las defunciones confirmadas, que en este momento ya se encuentran con esa clasificación, pues es el mismo número que en su momento presentamos en la primera diapositiva. Veamos las siguientes diapositivas. Perdón, una atrás, por favor. Vamos a dejar entonces aquí la actualización de esta noche.